Ya, ahora sí. Perdón los inconvenientes de hoy, pero bueno, situaciones que pasan. Estamos con Dani Mayega, quien es egresada en Derecho de la Universidad de Chile y estamos iniciando este ciclo llamado ciclo constitucional. No, te juro que no presionaré nada más porque no se nos guardó el live. Ay, y a esta altura es un poco exasperante y medio que frustrante, pero bueno, ahí seguimos. Ahora que Dani, Ahora sí. Lilith, ¿me escuchas? sí, te escucho súper bien. Ahora, Sí, mira, uno de mis hermanos, yo tengo tres hermanes, grabó la primera parte, ¿ya? ya, Él muchas está gracias. atento a la jugada, él es bastante tecnológico, muy amoroso, saludos. Ya, Entre paréntesis, quiero mandar dos saludos, ya a Bárbara, una gran amiga que yo sé me está mirando, ya, y a mis hermanes, a todos, a los tres, por igual, que los quiero mucho. Eso, bueno, como te iba diciendo, el tema cobre es súper clave porque en esta propuesta política económica, en este manifiesto de los economistas chilenos adoctrinados por Milton Friedman, está muy viva la idea de llamar a la inversión extranjera y revertir lo que hizo Allende con el cobre, por ejemplo. Ahora, ojo, que en el manifiesto este de estos economistas de los años 70 no se habla de llamar a los inversionistas extranjeros, pero no para todos los rubros. Es decir, hay ciertos recursos estratégicos que ellos dicen no sería prudente por el momento llamarlos, invitarlos a esta fiesta, ¿no es cierto?, de explotar recursos naturales. Pero lo curioso es que empezó la dictadura, empezaron inmediatamente los decretos leyes, que son estas formas de legislar, entre comillas, que tiene un gobierno de facto normal. Empieza de alguna manera la contrarrevolución o la restauración de lo que se había hecho bajo el gobierno del UP, el borrar, ¿no es cierto?, todo ese tipo de medidas. Y bueno, aquí vino una norma súper clave que es un decreto ley que se llama 600, Estatuto de Inversión Extranjera del año 74, que fue reversionado, por así decirlo, el año 77. Y en ese decreto ley se invita a todo el mundo a invertir en Chile sin limitación de los rubros económicos. Es decir, venga, nosotros como Estado te ofrecemos garantías de tranquilidad para que tú traigas tu capital productivo, ojo, porque después vamos a linkear qué es lo que pasó, cuál fue el ciclo de vida de la inversión extranjera en Chile. Vengan a invertir acá, vengan a hacer empresas, vengan a explotar nuestros recursos naturales. Así le dan empleo a mano de obra local, es decir, nosotras de Chile, y ustedes, ¿qué es lo que ganan? Utilidades que después se las pueden llevar a sus países de origen, pero con una pequeña limitación que se llama encaje, es decir, los bienes de capital se quedan aquí, por ejemplo, las máquinas por un año, pero tus utilidades las puedes repatriar sin más. De eso se trató un poco el decreto ley 600, que rigió sin grandes modificaciones hasta el año 2016. Es decir, con Bachelet 2 se replantea cómo llamar a los extranjeros a hacer negocios en Chile, y aquí viene algo súper interesante. ¿Por qué como que entra en decadencia esa forma de hacer negocios de la inversión extranjera de ese decreto ley, que era más de un capitalismo productivo? Porque se pone más de moda un capitalismo rentista, financiero, o donde lo más importante es el mercado de capitales. Entonces es más importante que alguien de afuera tenga derecho a comprar acciones de empresas ya instaladas en Chile y por la vía de redituar utilidades sin poner máquinas, sin dar empleos nuevos, yo gano y me meto dinero al bolsillo. ¿Te fijas? Es decir, un capitalismo más financiero. Entonces, pero sí, si tú revisas textos duros acerca de la inversión extranjera en Chile a partir de Pinochet, se habla de que fue el decreto ley 600 un instrumento legal súper innovador para Latinoamérica, que fue copiado incluso en otros países como Perú, es decir, como que siguieron el ejemplo, ¿no es cierto?, del buen alumno neoliberal del barrio, ¿ya? Bueno, esta inversión extranjera entonces vuelve a explotar el cobre. Por lo tanto, la gente que se fue con la nacionalización de Allende, no sé si la misma, pero esa gente interesada en explotar nuestro cobre regresa, y eso vino de la mano con que después viene la Constitución de 1980, que si bien
reconoce que el Estado es el dueño de los recursos minerales, ya de los yacimientos, lo que hay por debajo, no lo que está por arriba, que puede ser dueño cualquier particular, pero lo que está abajo, esa riqueza, es del Estado. Y eso después fue complementado por una ley de concesiones mineras y un código de minería nuevo. Ya estamos hablando entrado los años 80. Y lo curioso es que esa ley de concesiones mineras permite prestarle o darle permiso a los particulares, que pueden ser estos inversionistas extranjeros, como también empresarios locales, para que exploten, hagan los hoyitos y si descubren cobre, tienen permiso para llevárselo, ¿no es cierto?, y lucrar con eso. Entonces, por lo tanto, la gran minería del cobre, en el tiempo, ¿qué es lo que pasa? Coexiste Codelco como gran empresa pública explotando los yacimientos minerales que ya tiene que tenía y sigue teniendo, convive con empresas privadas, tanto chilenas como extranjeras, que explotan otros yacimientos. Los dos conviven pacíficamente, ¿no es cierto?, con la diferencia que lo que explota Codelco se queda acá como un ingreso directo para el país. En cambio, la explotación cuprífera de inversionistas extranjeros o de empresa privada chilena, la utilidad está afecta a impuestos, ¿no es cierto?, a la renta, y que después los gobiernos de la concertación viene como un impuesto nuevo, que es el royalty, ¿ya? El royalty, en el fondo, un impuesto a la minería para inversionistas extranjeros, y que en el fondo no les afecta sus privilegios como inversionistas extranjeros, porque algo se me quedó en el tintero. Cuando se propone esta norma en la dictadura militar de Decreto Ley 600, se le garantiza al inversionista extranjero básicamente una invariabilidad tributaria. Es decir, si el impuesto a la renta en Chile era del 10%, supongamos del 15%, como fue hasta el 2003, si era del 15% y por alguna razón cambia la política tributaria y aumenta la tasa del impuesto a la renta o de las ganancias de la empresa, a ese inversionista se le garantiza que se le congela esa tasa, invariabilidad tributaria, y se le congelan otros beneficios tributarios por importar bienes de capital, que es en el caso del impuesto IVA, ¿ya? Entonces, eso era de la esencia de esa normativa. Bueno, viene el año 2016, cambian las reglas del juego, ya no se le garantiza de manera tan intensa la invariabilidad tributaria, sino que ahora el inversionista extranjero que quiere hacer empresas en Chile tangibles, se somete al régimen tributario de cualquier persona que está acá, y por lo tanto, si vienen reformas tributarias, que las ha habido, yo tengo un cuadro resumen, del 2003 a la fecha, la tasa de impuesto a la renta, que partió en un 15%, ya ahora, del 2001, perdón. Año comercial 2001 era 15%, y ahora del año comercial 2018 y siguiente está en un 27%. ¿Ya? Es decir, el impuesto a las ganancias de las grandes empresas, que es lo que se llama impuesto de primera categoría, creció, y por lo tanto ya el empresario, sea de afuera, sea de acá, va a tener que estar dispuesto a soportar una mayor carga tributaria por hacer negocios en Chile, ¿ya? Porque ya no está este decreto ley 600 que lo protegía al inversionista extranjero. Bueno, entonces, ¿hay o no hay plata ya en este momento para financiar los derechos de la Constitución, las nuevas organizaciones, las nuevas instituciones que en su momento vamos a ver? A mi juicio, y esto es algo totalmente a título personal, ¿no es cierto?, aquí podemos hacer debate de ideas, considero que sí, hay dinero por dos razones. Primero, porque hay una norma transitoria, dígame. Disculpa, ¿por qué dices que desde en tu opinión, desde tu perspectiva, hay dinero? O sea, lo pregunto, perdón, ¿no debería ser eso algo objetivo? Es decir, ¿es o hay o no hay? Porque A ver, lo que pasa es que se comenta de que con la nueva Constitución se desnacionaliza el cobre de Codelco. Ya anda circulando esa idea, y bueno, si bien en el texto del borrador de la nueva Constitución no hay un pronunciamiento, y aquí vuelvo a hacer lo que hablé unos minutos atrás, en las normas transitorias ya de este borrador se especifica, ya, te digo al tiro, porque aquí hay que sacar dato duro. Si vamos a hacer aclaraciones normativas, te digo inmediatamente. Acá, el artículo 39 transitorio de la nueva Constitución, o sea, el 39 transitorio,
dice expresamente o le da continuidad legal a la existencia de Codelco. Codelco no desaparece, ¿ya? ¿Por qué quedó en un transitorio? Porque la Constitución del 80 reconoce el Codelco de la del 25 reformada por Allende, que ya estaba en una norma transitoria, la del 80 también lo dejó en una norma transitoria, por lo tanto esta nueva Constitución también lo deja en una norma transitoria. ¿Te fijas? La posta de Codelco sigue en el mismo, ubicada como en el mismo lugar geográfico de la Constitución, norma transitoria. ¿Ya? Y como las normas transitorias aparecieron propuestas hace poco, a fines de mayo, creo que el 26, 27 de mayo, aquí me corrigen, es una noticia en desarrollo, es algo que salió hace muy poquito. Entonces, aclaremos el mito, Codelco no desaparece, va a seguir conviviendo con la minería privada tanto local como del inversionista extranjero, por el momento. Ya en su momento vamos a ver que cuando hablemos del Estado subsidiario o si es Estado social, qué pasa con el tema económico, porque ojo, las constituciones modernas, al principio hablábamos que regulan el Estado, sus poderes, las personas, hay una tercera pata de la constitución moderna en general, en muchos países. Es una propuesta, un manifiesto político-económico de un país. Toma postura, asume valores de política económica, más o menos capitalista, más o menos social de mercado. ¿Ya? Entonces, en esta nueva propuesta de constitución se dan algunos elementos de solidaridad en el tema de los recursos, de fortalecer los mercados locales. Lo propone, no dice cómo, porque pensemos que una constitución es política, no es un código civil, no es un código del trabajo, no es un reglamento, algo que ejecuta, es una propuesta política. Entonces, da estas ideas de solidaridad, de fortalecer mercados locales, y entonces uno dice, ya, si vamos a fortalecer los mercados locales en la economía, significa que ahí yo entro en pugna o colisiono con la existencia de antes de normas que favorecen la inversión extranjera. ¿Te fijas? Y aquí yo quiero hablarle, si me está escuchando alguien que ejerce como abogado. ¿Abogado qué significa? Advocatus, el llamado en auxilio. Señores y señoras abogadas, ustedes van a tener por delante mucha pega con el tema de los recursos. ¿Cómo van a fundamentar frente a esta colisión de la nueva Constitución, si se aprueba, con normas que vienen de antes, si las vamos a impugnar por inconstitucionales, si vamos a ejercer tutela por proteger derechos fundamentales, si es que esa idea de solidaridad está como derecho fundamental, de connotación económico-social? Entonces ahí pega para los abogados, las abogadas. Van a tener que, así como en su momento, y aquí quiero dar un ejemplo muy, no sé si cercano, yo soy parte de FONASA, pero para la gente que cotiza en ISAPRE, en algún momento alguna abogada, algún abogado o un grupo de esas personas que ejercen la profesión y que litigan, se les ocurrió recurrir de protección para reclamar por el aumento de los planes de ISAPRE. Y eso fue solamente en base a argumentación de la Constitución, alegando el derecho a la salud, alegando mi derecho a propiedad y alegando algunas normas del Código Civil que tienen que ver con no cambiar unilateralmente los contratos que son pactados por dos partes. ¿Te fijas? Y con eso masivamente empezaron, se contagiaron la idea y se empezó a dar la batalla judicial contra las ISAPRES. Entonces ahora con un nuevo texto, si van a haber cosas que van a entrar en pugna de la nueva Constitución, como estos nuevos valores en temas económicos, frente a leyes que vienen de antes, heredadas de la Constitución, y las leyes que complementan la Constitución de 1980, reformada por Lago el 2005, bueno, vamos a ver cuáles van a ser los mecanismos, ¿no es cierto?, a nivel de recursos, de impugnación de las cosas que consideremos que están en contradicción. Y eso le va a dar como nuevas interpretaciones, puede terminar a lo mejor en derogaciones expresas o tácitas de estas leyes que vienen de antes y que a lo mejor esta Constitución no va a declararlas derogadas, porque si tú derogas todo lo que hay hacia atrás, digamos que eso podría generar una cierta incertidumbre, una especie de inexistencia de instituciones, no sé, no quiero tampoco opinar mucho al respecto, pero tiene que haber un tránsito. Y ahí entonces la labor de interpretación, de cómo vamos a impugnar situaciones que consideremos que ya no tienen que ver con estos nuevos valores de la Constitución, bueno, ahí está el llamado, el desafío intelectual, profesional, creo yo, no sé. Pero Sí, entonces no sé. no hay para la gente que dice que no va a haber plata porque el cobre ya no va a estar,
sea, eso cierto no es, objetivamente Claro. no. No, artículo 39 transitorio, continuidad para Codelco. Continúa tal cual, pero conviviendo con las empresas extranjeras. O sea, en eso prácticamente no cambia. Lo que sí creo que va a ser algo de mediano, más que de corto plazo, va a ser una posible impugnación a la ley de concesiones mineras. Porque en el nuevo texto constitucional, no en la norma transitoria que le da continuidad legal a Codelco, se habla de una idea de que la explotación minera o las concesiones mineras que el Estado le presta a los particulares son finitas, es decir, pueden terminar en el tiempo, ¿ya? Entonces, si está la idea de que son finitas, y siendo que la ley de concesiones mineras que complementa la Constitución de 1980 habla de que se pueden transmitir, etcétera, etcétera, bueno, ahí entonces va a haber una contradicción de lo que dice la Constitución con el espíritu de la explotación minera que tiene estos nuevos valores versus las leyes que existen desde antes. Entonces, me imagino que ahí nuestros nuevos y nuevas legisladoras van a tener que entonces pensar si van a hacer una derogación o una reforma a la ley de concesiones mineras para estar acorde con la nueva Constitución y los valores en materia, los nuevos valores en materia económica y específicamente de la explotación de recursos. ¿Te fijas? También lo que uno escucha es que, bueno, ya has desmentido lo de Codelco, también que la inversión extranjera se va a ver fuertemente afectada, entre otras cosas, porque eso sería una constitución indigenista y que una constitución entonces se viene a considerar que el país en el que estamos no existe y que más bien esa es la interpretación de estos grupos más conservadores, y porque básicamente lo que se quiere es dividir a Chile por lo menos en tres partes. Mira, yo te hablaba, me estoy adelantando aquí un poquito, te leo. Por ejemplo, en materia minera dice que el aprovechamiento de las sustancias tiene un carácter finito, no renovable, de interés público, intergeneracional y de protección ambiental, por ejemplo. Entonces ahí tú ves nuevos valores en la explotación minera. Ahora, si nos vamos a temas más económicos, se habla de medidas para conservar la atmósfera, el cielo, espérate, déjame. Dice, el rol económico del Estado, dice, se fundará en los principios económicos de solidaridad, diversificación productiva, economía social y solidaria y pluralismo económico. Entonces te fijas que ahí vienen, y más abajo dice, el Estado fomentará la innovación, los mercados locales, los circuitos cortos y la economía circular. Te está dando idea de cómo debería ser el enfoque de la producción económica. Te está haciendo un manifiesto de política económica. ¿Ya? Entonces, pero es tan general que no significa que nos están diciendo vamos a expropiar inmediatamente empresas que sean de capitales extranjeros, capitales productivos. No vamos a obligar a los capitales financieros de afuera, a los que invierten en acciones, qué sé yo, que se devuelvan y se lleven sus aportes. No está hablando de eso. Podría ocurrir en el tiempo, creo yo, por estos nuevos valores, pero no va a ser algo automático, ¿ya? O sea, esto para mí es noticia en desarrollo. Puede generar algunas alarmas en el mundo de la inversión extranjera, sí, pero por ahí apareció un informe, no sé si de JP Morgan, bueno, de una entidad norteamericana, aquí no estoy dando un dato duro, pero se puede averiguar, de que ellos hacen como un primer análisis así grueso de la Constitución y ellos consideran que no hay mucho que temer, que no se les prenden las alarmas, que los negocios se van a poder seguir haciendo tranquilamente, porque parece que esta nueva Constitución no habla de expropiaciones, no tiene prohibiciones expresas en materia económica, sino que, como estamos recién viendo, nos estamos incorporando al texto duro, habla de nuevos valores, solidaridad, economía circular, mercados locales, pero no dice que solo mercados locales. Por lo tanto, creo yo que va a convivir con ese otro mundo privado, extranjero, por un rato, ¿ya? Ahora, yo pienso desde el punto de vista de ciudadana, de yo sujeta política, en este tiempo de poder directo. Creo yo que en algún momento, así como nosotras, frente al tema Hidroaicén, salimos a las calles a reclamar, creo que nosotros no podemos tener un rol pasivo frente a un nuevo texto constitucional. Si nos vamos enterando que hay nuevos valores, pensemos que fueron 155, 154 personas
saquemos a Rojas Vade de la producción normativa, 154 personas que llegaron a este documento, o sea, primero poner de acuerdo a 154 personas de todos los lugares, donde el Chile del Sur, que a lo mejor le gusta el rodeo, le da lo mismo el tema de los animales como seres sintientes, o el Chile de Santiago, le da lo mismo el mundo rural y la regionalización. Bueno, todos esos mundos tuvieron que ponerse de acuerdo y como toda negociación no se le dan el gusto a todos. Pero quizás, por lo que yo revisé, cada idea, fuerza que habían algunos movimientos que tuvieron representación en la Convención Constitucional, creo que varias de esas ideas de cada uno de estos movimientos sociales o agrupaciones se ven reflejados. Por ejemplo, para el feminismo, la idea de género, interseccionalidad, diversidad está. Ahora, la idea de paridad, lo vamos a ver en su oportunidad, es una paridad formal, o sea, no da lo mismo tener 50 mujeres de las 3 comunas que 50 mujeres diversas de todo Chile, ¿ya? Entonces, la paridad no es cualitativa, es cuantitativa, entonces es insuficiente, ¿ya? Pero, como te digo, hay nuevos valores y, bueno, el poder legislativo nuevo, los nuevos legisladores van a tener que ver cómo complementan y aterrizan estos nuevos valores mediante leyes, cómo los tribunales de justicia interpretan en sus sentencias estos nuevos valores, cómo la misma ciudadanía empuja la realización real de estos valores, ¿ya? Ahora, quiero volver un poquito hacia atrás del tema financiamiento. Ya sabemos lo que va a pasar por un rato con la inversión extranjera, ya sabemos lo que pasa con Codelco, que continúa. Yo veo que hay ingresos para el país concretos en este momento, porque se habla mucho de que Chile a lo mejor se va a tener que endeudar porque no hay plata, que es la pandemia, que el COVID, etcétera. Bueno, ahora todos estamos padeciendo, viviendo el tema de la inflación, ¿no? Y todos lo vemos como algo terrible. Ahora, desde el punto de vista de recaudación tributaria, y aquí voy a dar un dato duro, si uno revisa dos cosas, el informe de finanzas públicas de la DIPRES del año pasado, del cuarto trimestre, y eso complementado con el plan de gestión de cumplimiento tributario de impuesto interno, ambos documentos del año pasado también están publicados en internet, son de fácil acceso. La recaudación tributaria, el 49% de la recaudación tributaria que hizo el año pasado el fisco chileno es del IVA, del impuesto a las ventas y servicios. Y el IVA, ¿qué es lo que castiga? La compra de cosas. Me compré esta taza, 19% del valor de esta taza se va al fisco como impuesto IVA. Por lo tanto, si sube el precio de la taza, si me costaba 500 pesos ante la pandemia y ahora cuesta 1.000 pesos, significa que creció en un 50% la recaudación tributaria de ese producto. Entonces, por el tema IVA, va a entrar mucha plata con el tema de la inflación. Por lo tanto, si a mí me dicen, no, y empieza el gobierno a decir que no hay plata para financiar, o algunas voces, a lo mejor del rechazo, dicen que esto es pura poesía, que no va a haber plata, yo digo, bueno, veamos los datos duros. Hay más, la mitad prácticamente de la recaudación tributaria del año 2021 vino del IVA, que es el impuesto que golpea el consumo, ¿ya? Entonces, es bueno ver eso. Y lo otro es que, revisando como los ingresos de la nación del año pasado, por concepto de impuestos, el grueso es por ingresos tributarios, y ya sabemos que la mitad de esos ingresos proviene del IVA, ¿ya? Y en cuanto al cobre, lo que me imagino yo en esta interpretación sería el cobre bruto, que le llaman, que debería ser lo que entra por Codelco, es el 10% de lo que entra por tributos, por impuestos en general, renta, IVA, royalty minero, etcétera. Entonces, el grueso de los ingresos fiscales está por la vía impuestos. O sea, eso es un tema clave. Y el impuesto a la renta del 2001 a la fecha ya vimos que ha subido la tasa y las empresas lo han ido asumiendo. Siempre van a reclamar cuando se anuncia un aumento del impuesto a la renta, pero las empresas finalmente, algunas se van, pero otros se quedan. Y el IVA es lo que recauda la mitad, o sea, es lo que más recauda. Y estamos con inflación, por lo tanto va a entrar más plata por concepto de IVA. Entonces, plata hay, ¿ya? Ahora, ¿cómo se va a organizar el presupuesto de la nación? Bueno, ese es un tema que tiene que ver el presidente de la República en ejercicio y mandar su ley de presupuesto y hacer lo que tenga que hacer, ¿ya? Entonces, yo no sería como catastrofista, como que se acaban las empresas, va a haber fuga de capitales, no.
no, con esto no estoy yo validando el actual modelo de cosas. Ya simplemente estoy diciendo que hay un borrador que propone nuevos valores en materia económica, hace un manifiesto político económico supuestamente que apunta a lo social de mercado, porque no significa Estado social, no de mercado. Seguimos bajo la lógica del capitalismo, ¿ya? O sea, eso no se acaba. A lo mejor muchas personas pensaron que se acababa por decreto el capitalismo, pero no, esta constitución no apunta para allá, sino que son correcciones al actual estado de cosas, son reformas, creo yo, pero hay una parte innovadora que es mucho más que reforma, que va por el lado género. Hay un contenido súper innovador que lo vamos a ver. El hecho, esto no es casual, de que los animales, bajo la legislación arcaica del Código Civil de Andrés Bello en 1855 eran cosas, por lo tanto tú podías destruir los animalitos porque eran cosas. Ahora pasarían a ser seres sintientes, que para muchos ha sido motivo de sorna, de burla, pero creo que eso no es menor, porque eso a lo mejor va a chocar con el tema de ciertas producciones como la avícola, la ganadera, quizás cómo va a ser la producción de ese tipo de productos de origen animal, quizás va a ser con otros valores, con otra ética, no sé, puede derivar en nuevos escenarios, y ahí yo creo que la ciudadanía tiene que empujar y aterrizar esos valores. O sea, todos los actores en política tenemos que estar con un rol proactivo, yo creo que en darle vida a este nuevo cuerpo de normas, a esta propuesta. Es una constitución que quizá en algunas cosas de manera más tímida, en otras abiertamente no los hace, en otras lo expresa con mayor fuerza. En todos esos desniveles, al parecer, de algún modo plasma los nuevos tiempos, estos tiempos de estas nuevas épocas que estamos viviendo, con todos los límites que pueda tener, y en ese Sí, sentido no es una letra escrita en piedra, sino que quienes estamos en los distintos activismos y en general las personas, eh, lo que les queda ahora, si efectivamente se aprueba esta constitución, es, así como en un momento dijeron, arrodear la Convención Constitucional, ahora es no solo rodear, sino que hacerse parte con todo de un nuevo proceso que se abre, porque como tú ahí bien lo sugerías en tus palabras, esto no se termina el 4 de septiembre. Lo que ocurre el 4 de septiembre es que empieza una nueva etapa para que se puedan, si se aprueba el texto, para que se aprueben, para que se puedan poner en marcha estas normativas y que además requieren una nueva institucionalidad. Por lo tanto, no es un proceso corto, pero bueno, ya están dando. Ya por cuestiones de tiempo tenemos que ir dándole culminación a este muy interesante estreno de esta sección que estoy contigo, Dani, muchas gracias. Eh, eh, el único bloque que va a quedar grabado de hoy, porque tuvimos que despertar que todo lo demás se perdió, bueno, cosas suceden. Pero dejarte entonces ahora aquí la palabra para que nos puedas entregar los últimos mensajes que te parezcan muy relevantes para ya cerrar esta sesión muy interesante por lo demás. Sí, bueno, aclarado lo que yo consideraba urgente, porque es lo que en este momento ha estado como agitando un poco cierto debate, mundos más de izquierda, el tema cobre, se desnacionaliza, no se desnacionaliza, es que no hay plata, que esto es pura poesía. Espero haber contribuido humildemente y con algunos datos duros, no di todos los datos duros de toda la revisión que hice, pero les invito a revisar fuentes sobre los temas que hablamos, están disponibles, hay que documentarse, revisar ingresos del Estado por el vía de los impuestos, no cuesta mucho encontrar los datos, y entender un poco cómo nos hemos financiado y cómo nos vamos a poder seguir financiando. Ya, eso era mi afán en en este primer encuentro, dejarles invitadas ya a los 9 temas o los 9 lunes que vienen en este plan que te propuse, ya organizados a mi pinta, traté de armonizar lo más que pude. Les dejo invitadas al próximo lunes
hablar del tema género, porque creo que se manifiesta, les anuncio, se manifiesta solo la palabra género en 39 normas distintas, que tocan distintos temas, o sea, es como que está transversal la idea de género. Entonces, vamos a revisar qué es lo que toca ese nuevo enfoque, qué es la interseccionalidad, vamos a dar ejemplos, vamos a hablar de la paridad, que al parecer es solo formal, no sustancial, vamos a ir aterrizando conceptos que son de avanzada, es decir, estamos hablando ya de derechos humanos de cuarta y quizás de quinta generación que vamos a ver en su oportunidad. Ojo, derechos de quinta generación, pensemos en la serie Black Mirror, el mundo digital, mi identidad digital, mi vida eterna digital o mi muerte digital, derechos de quinta generación, que veamos, vamos a ir despejando esa duda, si fenómenos actuales se incluyeron y de qué manera en esta propuesta, y con esto finalizo, que cuál sería el valor. No es un texto perfecto, el proceso convencional chileno tampoco lo es, pero es un proceso que evidentemente se trata de un congreso constituyente, como el de México, como el de Querétaro, como ha sido en otros países, ¿ya? Y que dista, le saca una ventaja totalmente a nivel de nuestra historia a lo que fue la gestación de la Constitución del 80, que fue un acuerdo de señores, varones, de las élites cercanas a la junta militar, que se agruparon a discutir, ¿no es cierto?, puerta cerrada, cómo ellos pensaban y diseñaban este país. Bueno, la Constitución es como, aunque esto para mí está un poco de moda, es como un traje novia. Te lo compraste a los 20 cuando te casaste, como era nuestra mamá ochentera, y te lo quieres poner a los 50 años, ya no te entra. Entonces no puedes pretender ponerte a la fuerza un traje que ya no te sirve. O sea, es tan simple como eso. Es necesario, no va a ser perfecto, tenemos que seguir revisando los contenidos que traté de ordenar con mucho cariño de la forma más armónica posible. Y muchas gracias, Lilith, por esta invitación y muchos cariños y agradecimiento a la gente que en este momento está conectada a esta hora, un día lunes. Sí, muchas gracias de nuevo, Dani, muchas gracias a quienes han espectado y por supuesto están todas invitadas, invitados e invitadas al próximo lunes a seguir. Bueno, nuestro programa empieza a las 8, tristemente hoy tuvimos un percance, por lo tanto no se guardaron los bloques anteriores, que en el primero que va de 8 a 9 es un palabreo, el panel de palabreo junto a Subo Paso y Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays. Y el bloque C, el bloque D, el 2, que va de 9 a 10, que ahí es un bloque de entrevistas. Hoy día tuvimos una entrevista maravillosa a las chiquillas de Noelia, Alexia Lá y Sofía de Venir respecto de sus reflexiones y perspectivas de lo que ha implicado el esquema de Travesía a Travesti, además que nos contaron una serie de detalles. Igualmente ahí vamos a sacar un par de aspectos, algunas y acá. Ahí estamos, te quedaste pegada, entonces, Ya, que estén muy bien, muchas gracias. buenas noches. Nos vemos el próximo lunes.